James Carter nunca había sido una persona de grandes tradiciones, y la Navidad, para él, no era más que una formalidad. A lo largo de los años, las celebraciones se habían convertido en algo que simplemente soportaba. Sus 48 años de vida habían estado marcados por momentos fugaces de alegría y, más recientemente, por un silencio que con el tiempo se había vuelto cómodo, casi necesario. Desde su divorcio, hace 10 años, su vida se había moldeado en torno a una rutina meticulosa que no dejaba espacio para emociones imprevistas o recuerdos dolorosos. Mantenía todo bajo control. Su trabajo como corredor de bienes raíces ocupaba la mayor parte de su tiempo, y las pocas horas libres estaban llenas de compromisos que no tenían un significado real. Era una Navidad como cualquier otra, o al menos así parecía. James se despertó ese día con la misma sensación de siempre, una leve inquietud que intentaba ahogar con las tareas cotidianas. Había salido a caminar por la ciudad, como hacía a veces, para despejar su mente. Boston, cubierta por una fina capa de nieve, estaba en paz. Las calles estaban llenas de una calma melancólica, con pocas personas circulando, sus rostros cubiertos con bufandas, todos pareciendo apurados por llegar a algún lugar más cálido. Las luces navideñas parpadeaban suavemente en las ventanas de las casas, creando un contraste llamativo con el frío del invierno. James, sin embargo, apenas las notaba. Caminaba por hábito, perdido en sus pensamientos. No tenía planes para esa noche. Quizás una cena simple con algunos compañeros de trabajo, o tal vez una película para pasar el tiempo. Como de costumbre, no esperaba nada más que lo habitual. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Sus pasos lo llevaron por una calle que rara vez recorría, un callejón estrecho y casi olvidado, donde las fachadas antiguas parecían resistir el paso del tiempo. Al final de la calle, una pequeña tienda de antigüedades apareció ante sus ojos como una visión. El cristal del escaparate estaba empañado por el frío, y el cartel sobre la puerta se balanceaba suavemente con el viento. Pero lo que más llamó la atención de James fue la sensación inexplicable que lo envolvió. Era como si algo lo llamara desde el interior de ese lugar. La puerta chirrió al abrirse, y el olor a madera envejecida y polvo lo envolvió de inmediato. La tienda era pequeña, pero estaba repleta de objetos antiguos. Estanterías llenas de libros polvorientos, pinturas con marcos tallados y muebles desgastados por el tiempo, pero aún dignos en su grandeza. El espacio tenía un aura de misterio, como si cada objeto guardara una historia perdida. James deambulaba entre los estrechos pasillos, dejando que sus dedos rozaran los objetos al azar, sin concentrarse realmente en nada. Era un reflejo. Le gustaba observar, pero rara vez compraba algo. Entonces, sus ojos se posaron en un objeto que parecía estar esperándolo. En medio de un montón de baratijas, un reloj de bolsillo brillaba discretamente. No estaba en una vitrina ni en un lugar destacado, pero había algo especial en ese reloj, algo que hizo que James se detuviera y se acercara. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado de repente. El reloj era antiguo, claramente de otra época. Su superficie metálica estaba ligeramente empañada por el paso de los años, pero aún mostraba una sutil elegancia. La fina esfera estaba congelada, con las manecillas apuntando exactamente a la medianoche. En la parte posterior, una inscripción casi demasiado tenue para leer. Para siempre en el tiempo, 24 de diciembre de 1973. Cuando James tomó el reloj, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era el frío de la tienda mal calentada, sino algo más profundo, como si el objeto guardara un secreto antiguo, algo que había sido dejado para él sin que lo supiera. La sensación era extraña pero irresistible. Lo llevó al mostrador, donde un anciano con el cabello gris y gafas gruesas lo miraba con una curiosa calma. ¿Tiene este reloj una historia?, preguntó James, casi sin pensarlo.
El tendero miró el reloj por un momento, sus ojos brillando con algo que podría haber sido reconocimiento o simple fascinación. «Ah, sí», dijo con voz profunda y pausada. «Este reloj fue traído aquí hace mucho tiempo. Se detuvo en la víspera de Navidad de 1973 a la medianoche y nunca ha vuelto a funcionar desde entonces. Una pieza fascinante, de verdad, pero algunos dicen que ciertas cosas no necesitan ser arregladas, solo descubiertas». Las palabras resonaron en la mente de James, aunque no estaba seguro de por qué. Aún así, decidió llevarse el reloj. Pagó al hombre, salió de la tienda y regresó a casa, sintiendo que algo en esta noche sería diferente. De vuelta en su apartamento, se sentó en el sillón junto a la ventana, aún sosteniendo el reloj de bolsillo en sus manos. La tenue luz del exterior se reflejaba en el metal pulido, mientras la ciudad a su alrededor estaba envuelta en una inquietante tranquilidad. El silencio solo se rompía por el sonido lejano de las campanas de la iglesia y los ocasionales pasos de los vecinos. Trató de ignorarlo, pero la sensación de que el reloj guardaba algo más profundo, algo que necesitaba comprender, no lo dejaba en paz. Comenzó a investigar en línea buscando cualquier información que pudiera conectar el reloj con la fecha grabada. Fue un esfuerzo casi desesperado, un intento de racionalizar la creciente inquietud dentro de él. Después de una búsqueda infructuosa, recordó a Henry, un viejo amigo que trabajaba en el periódico local y tenía acceso a los archivos históricos de la ciudad. Le envió un mensaje y minutos después Henry respondió. El archivo que Henry envió reveló una historia inquietante. En la víspera de Navidad de 1973, el Palmer House Hotel, un antiguo edificio en el centro de Boston, fue consumido por un incendio devastador. Una pareja que se hospedaba en el hotel no sobrevivió y varios relojes en el edificio se detuvieron exactamente a la medianoche. La causa del incendio nunca fue completamente explicada, pero el misterio que rodeaba a los relojes detenidos alimentó rumores durante décadas. James sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al leer esto. Nunca había oído hablar del incendio y, sin embargo, algo en la historia le resultaba extrañamente familiar. Entonces, un recuerdo distante surgió, como un fragmento de un sueño olvidado. Su madre había mencionado una vez el Palmer House, hacía muchos años. Siempre había hablado vagamente de una Navidad que había pasado allí con un novio, antes de casarse con el padre de James. ¿Podría ser que el reloj, el incendio y su madre estuvieran todos conectados? Tomó el teléfono con dedos temblorosos y llamó a su tía Margaret, la única persona que podría tener respuestas. Cuando contestó, su voz anciana vaciló con sorpresa, pero pronto se volvió pesada con el peso de lo que estaba por venir. «James, sabía que algún día preguntarías sobre esto», dijo con voz cansada. «Tu madre nunca contó toda la historia, pero sí, ella estuvo en el Palmer House esa noche. Sobrevivió al incendio, pero el hombre que estaba con ella no tuvo tanta suerte». La verdad golpeó a James como una ola de emociones que no sabía cómo manejar. Su madre había vivido con este secreto, este dolor, durante todos esos años, y él nunca lo había sabido. Se dio cuenta entonces de que, al igual que su madre, también había dejado que el pasado moldeara su vida, manteniendo a las personas a distancia, protegiéndose del dolor sin enfrentarlo realmente. Esa noche, James supo que ya no podía seguir huyendo. Tomó el teléfono y llamó a su exesposa. Las heridas del pasado surgieron, pero por primera vez en años fue capaz de hablar sobre ellas, de disculparse y de abrir un camino hacia la reconciliación. El reloj de bolsillo, congelado a medianoche, con su historia de sacrificio y amor, se había convertido en un símbolo de algo más grande para James. Ya no era solo un viejo objeto con una fecha grabada, era un recordatorio de que el tiempo, incluso cuando está congelado, puede ser el punto de partida para un nuevo viaje, y esa Navidad
James encontró algo que creía haber perdido: la capacidad de seguir adelante.